Hay momentos en la vida que no se olvidan. Momentos que uno quisiera arrancarse del pecho para no sentirlos jamás. Momentos que te dejan claro quién te respeta y quién jamás te vio con dignidad. Mi nombre es Esteban Ramírez, tengo 58 años y hace apenas unas semanas, mi propia nuera me humilló frente a toda la familia. Una humillación tan calculada, tan fría, tan perfectamente colocada, que en el instante en que ocurrió, entendí que no había sido un error ni un arrebato. Fue un mensaje. Uno dirigido a mí. Claro, directo y sin compasión, tú estorbas. Pero lo que Daniela, mi nuera, no sabía, era que ese día también me estaba abriendo los ojos. Porque detrás de la humillación había un plan. Un plan del que ni mi hijo se había dado cuenta. Un plan que me habría dejado sin casa, sin estabilidad y sin el último pedazo de vida que estoy tratando de conservar. Pero antes de contarte cómo la descubrí, cómo detuve ese plan con una sola llamada, quiero que entiendas el escenario. Quiero que sientas lo que yo sentí. Todo ocurrió en una cena familiar organizada por Daniela. Ella dijo que era una comida especial para celebrar el buen momento familiar. Yo acepté ir porque pensé que era importante para Marcelo, mi hijo. Lo vi ilusionado, intentando complacer a su esposa, tratando de mantener la paz. Yo no quería ser la piedra en su zapato. Nunca he querido eso. Así que me puse mi mejor camisa, esa azul que Leonor, mi esposa en paz descanse, siempre decía que me hacía ver más joven. Me peiné, me afeité y salí con el corazón abierto, listo para pasar un momento tranquilo. Llegué a la casa de los suegros de Marcelo. Una casa grande, elegante, demasiado lujosa para alguien como yo. Sí, lo admito, me sentí fuera de lugar desde el primer paso. Pero aún así entré con educación. Saludé a todos. Sonreí. Intenté ser parte de esa familia que nunca me ha querido dentro. Los demás me saludaron con cortesía fría, esa cortesía que se da por compromiso, no por afecto. Y entonces apareció Daniela. Ah, llegó Esteban, dijo con un tono que no lograba disfrazar del todo. Qué bueno que viniste. Pensé que quizá no tendrías ropa adecuada. Hubo risas. Risitas discretas, de esas que se clavan. Marcelo me miró incómodo, pero no dijo nada. Yo tragué saliva. A mis 58 años, uno aprende que callar evita pleitos. Pero solo cuando el silencio no se convierte en humillación. Y ese día, lo fue. Durante la cena, Daniela no perdió oportunidad de exhibirme. Si no era corrigiéndome la forma de pronunciar algo, era explicándole a sus primos que yo no entiendo esas cosas de gente preparada. O comentando que, pues sí, Esteban trabaja en su tallercito todavía, pero hace lo que puede, ¿verdad? Remató diciendo que a su edad ya debería estar descansando, pero que se le hace. Cada frase iba dirigida con precisión. Y cada una sacaba una risa más. La suya. La de su madre. La de sus tíos. Todos ellos cómodos, bien vestidos, con copas de vino que costaban lo que yo gano en un día entero de trabajo. Pero la puñalada final vino al final de la cena. Marcelo, dijo Daniela en voz alta, alzando la copa, ya hablamos mi mamá y yo, y creemos que sería mejor que tu papá venda su casa. Él ya está grande. Vivir solo no es bueno para alguien de su edad. Y ese dinero podría ayudarnos mucho para el proyecto que tenemos en puerta. Yo me quedé congelado. Mi casa. Mi único patrimonio. La única herencia que pensaba dejar a Marcelo. La casa que construí con mis propias manos. Marcelo se quedó callado. No me defendió. No me miró. Solo bajó la cabeza. La señora Graciela, la madre de Daniela, sonrió como si hubiera dicho la cosa más lógica del mundo. Sí, Esteban. A tu edad, lo ideal sería que vinieras a vivir cerca de nosotros. No es seguro que sigas solo. Y ese terrenito tuyo, pues ya no se va a valorizar más. Sentí mis oídos arder. Sentí el pecho apretarse. Sentí la vergüenza treparme por la espalda. Me humillaron. Me ridiculizaron. Me arrinconaron como si fuera un mueble viejo que ya estorba. Pero lo peor, lo que más me dolió, fue ver a Marcelo sin levantar la mirada. Sin poner una mano sobre la mesa. Sin decir, mi papá se queda donde quiera. Nada. El silencio de un hijo duele más que cualquier insulto de un extraño. Cuando terminó la cena, pedí permiso para ir al baño. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Caminé por el pasillo intentando recomponerme. Pero al pasar cerca de la cocina, escuché voces. Daniela y su madre. Hablando de mí. De mi casa. Y del verdadero motivo detrás de esa humillación. No te preocupes, hija,
decía la señora Graciela. Vamos a convencer a Marcelo. Ese dinero lo necesitamos para el negocio. No podemos arriesgarnos a que su papá no coopere. Daniela respondió con frialdad. No te preocupes. Marcelo siempre me hace caso. Él cree que su papá ya no puede manejar nada por sí solo. A la primera oportunidad vamos a presionarlo para que la venda. Y si no quiere, ya veremos cómo hacemos para forzarlo. Yo me quedé paralizado, escuchando, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. No era solo humillación. Era un plan calculado. Un plan que necesitaba destruir mi imagen, mi presencia y mi estabilidad para avanzar. Ahí, en ese pasillo, con una luz fría cayendo desde arriba, con mis manos sudando y el corazón golpeando mi pecho, entendí algo. Mi nuera no solo me despreciaba. Quería deshacerse de mí. Y Marcelo, mi hijo, mi muchacho, ni siquiera lo sospechaba. Me acerqué a la puerta, tomé aire y regresé a la mesa con una calma que solo pueden tener los hombres que ya fueron heridos demasiadas veces. Y si estás escuchando esta historia, suscríbete. No por mí, sino porque quiero saber en los comentarios desde donde me estás escuchando y cuántas veces la vida te ha hecho callar para evitar que te humillen. Porque los hombres de nuestra edad sabemos que el silencio puede ser un escudo, pero también puede ser una cadena. Esa noche, cuando volví a casa, sabía que algo en mi vida acababa de cambiar. Pero no imaginaba que la verdadera batalla estaba por empezar. Porque esa humillación no fue un accidente, fue una advertencia. Y muy pronto descubriría qué había detrás. Cuando regresé a mi casa aquella noche, cerré la puerta sin prender la luz. No quería ver nada. No quería pensar. No quería sentir. Me quedé ahí, apoyado en la madera, con el peso de mis 58 años cayéndome encima como si hubiera envejecido una década de golpe. La humillación no fue lo peor. Lo peor fue descubrir que no era casualidad, que no era un malentendido, que no era una cena incómoda. Era un plan. Y yo era el obstáculo. Me dejé caer en la silla de la cocina, la misma silla donde desayuné con Marcelo cuando era niño, donde Leonor me servía café mientras arreglaba motores en el patio, donde tantas veces escuché risas que ya no están. Me miré las manos, callosas, manchadas de grasa, trabajadas. Y pensé, ¿en qué momento me convertí en un estorbo para la familia de mi hijo? La mente se me llenó de recuerdos. No buscados, no llamados. Simplemente llegaron. Porque así es la vida, te trae al presente golpeándote con tu propio pasado. Marcelo tenía 6 años cuando lo llevé por primera vez al taller. Era vacaciones y no tenía con quién dejarlo. Leonor había salido al médico, y yo tenía 3 carros pendientes. Lo puse a un banquito a mi lado y él me veía trabajar con los ojos abiertos como platos. ¿Por qué sale humo, papá?, preguntaba. ¿Por qué suena así? Yo le explicaba con paciencia. Ese día me dijo, cuando sea grande, quiero ser como tú. ¿Cómo cambian las cosas? Yo trabajé toda mi vida para que él no tuviera que cargar motores a los 15. Le pagué cursos, lo apoyé para estudiar administración, hice todo lo que estuvo en mis manos para que él tuviera una vida que yo nunca pude imaginar. Acepté trabajar horas extra, fines de semana completos, noches de desvelo, para que él pudiera tener una computadora decente, un uniforme limpio, una oportunidad que yo nunca tuve. Pero la vida es irónica. Todo lo que uno da con amor, puede ser usado en su contra. Cuando Marcelo conoció a Daniela, yo me alegré por él. Ella venía de una familia bien, de esas familias que hablan suave, que comen con cubiertos finos, que tienen casas con lámparas importadas. Marcelo se veía enamorado. Y yo solo quería verlo feliz. Nunca pensé que esa felicidad se convertiría en un arma. La primera vez que conocí a Daniela, ella me saludó con una sonrisa que no llegó a los ojos. Una sonrisa educada, ensayada, de compromiso. Mucho gusto, señor Esteban, me dijo, pero no me tocó la mano, apenas la rozó con la punta de los dedos. En ese momento no entendí lo que ahora sé, ella no me veía como padre de Marcelo, me veía como un obstáculo. Las señales estaban desde el principio. Daniela nunca quiso venir a mi casa porque olía a gasolina. Nunca aceptó mis regalos porque no eran de su estilo. Nunca permitió que yo llevara a Marcelo al aeropuerto el día que viajaron por primera vez juntos. Nunca aceptó mi comida, mis palabras, mi forma de vestir, mi forma de hablar. Pero yo soporté todo. Porque el amor de un padre es ciego, y también es sordo. Marcelo, cada vez más enamorado, no veía lo que Daniela hacía. No veía cómo me corregía.
Cómo le apretaba el brazo cuando yo decía algo que no encajaba. Cómo le murmuraba luego te explico cuando yo preguntaba algo simple. Él no veía nada de eso. Yo sí. Pero me quedé callado. Por él. Siempre por él. A medida que avanzaron los meses, Daniela empezó a jugar un papel más dominante. Marcelo dejó de llamarme con la misma frecuencia. Luego dejó de visitar tan seguido. Luego dejó de pedirme consejos. Y aunque nada de eso dolía tanto como el silencio, yo también me dije que era normal. Se casó, pensaba. Ahora tiene otra vida. Pero esa otra vida parecía construida sobre la idea de que yo debía desaparecer. Un día, Marcelo me pidió un favor sencillo, que no le hablara a su trabajo. Que si necesitaba algo, solo le mandara mensaje a su celular. Yo no entendí el motivo. Tiempo después me enteré de que Daniela le había dicho que era vergonzoso que su papá llamara preguntando por él. Vergonzoso. Ese día algo en mí se dobló un poquito. Pero aún así, seguí intentando ser parte sin molestar. Lo más difícil llegó cuando Daniela y Marcelo se mudaron a su departamento nuevo. El día que les llevé un juego de herramientas por si se ofrecía algo, Daniela lo tomó con 2 dedos como si fuera basura. Sonrió falso. Gracias, lo pondremos por ahí. Jamás lo vi colocado en ningún lado. No importó. Yo seguí intentando construir una relación que solo yo estaba construyendo. Y entonces, la cena. La humillación. La vergüenza frente a todos. La insinuación de que yo ya no podía vivir solo. El plan para quitarme la casa. La carcajada discreta de la suegra. El silencio de Marcelo. Y esa frase que Daniela lanzó con veneno. Es por su bien. Las personas peligrosas no siempre te golpean. A veces te sonríen mientras te quitan todo. Esa noche, mientras Daniela y su madre planeaban cómo usar mi casa para su negocio que Marcelo ni siquiera conocía, yo los escuché sin querer. Era como si la vida quisiera que yo descubriera la verdad de una vez por todas. La voz de Daniela sonaba segura, calculadora, fría. No había amor por Marcelo, mucho menos respeto por mí. Decían que yo ya estaba viejo, que ya no tardaba en enfermarme, que era mejor tener el dinero de mi casa en mano antes de que yo necesitara algo y les complicara el plan. Sí, eso dijeron. Así, sin titubear. Cualquier padre se habría quebrado. Y yo, me quebré un poco. Pero también desperté. Salí de esa casa sintiendo que el aire me pesaba. Marcelo caminaba a mi lado, muy serio, como si no entendiera nada de lo que había pasado. O quizás sí entendía, pero prefería no verlo. Porque reconocer la maldad de alguien que amas, también duele. Cuando llegué a mi casa, me senté en la cama, miré mi techo viejo y dije algo que nunca había dicho en voz alta. Si quieren sacarme de aquí, tendrán que destruirme primero. Y en ese momento comprendí que yo ya no estaba peleando solo por mí. Estaba peleando por la memoria de Leonor, por el hogar que construimos juntos, por el respeto que me quedaba y por la dignidad que Daniela no tenía derecho a pisotear. Porque esa humillación solo fue la chispa. Lo que vendría después sería un incendio. Y si estás escuchando esto, si esta historia te recuerda algo de lo que tú has vivido, no guardes silencio. Suscríbete y dime desde dónde me escuchas, porque los hombres de nuestra edad sabemos que guardar dolor en silencio no nos hace fuertes, nos hace invisibles. Y yo, esa noche me prometí dejar de ser invisible. A la mañana siguiente de esa cena, desperté con esa sensación amarga que uno siente cuando algo está roto y no sabe cómo arreglarlo. No dormí bien. La humillación se repetía en mi mente como si alguien me la estuviera narrando una y otra vez. Me serví café, pero ni el aroma ni el calor lograron calmarme. Me temblaban las manos, no por la edad, sino por la impotencia. No era solo lo que Daniela había dicho. Era la forma, la intención, el cálculo. Porque las humillaciones espontáneas duelen, pero las premeditadas destruyen. Yo no entendía cómo mi hijo, mi propio hijo, pudo quedarse sentado viendo cómo su esposa me trataba como si yo fuera un mueble viejo que ya no combina con la decoración de su vida. Esa parte me pesaba más que cualquier palabra. Marcelo no era un hombre malo, pero era un hombre débil. Y un hombre débil, al lado de una mujer ambiciosa, se vuelve arma, aunque él no lo note. Esa mañana recordé cada detalle de la noche anterior con una claridad dolorosa. La cena había estado bien servida, eso sí. Platos finos, copas brillantes, mantel blanco. Una mesa que a cualquiera le haría sentir respeto o incomodidad. Yo estaba sentado al extremo, lejos de la conversación principal, pero cerca de donde podía escuchar susurros que no estaban destinados para mí.
Daniela llevaba un vestido que seguro costaba lo mismo que yo gano en 2 semanas. Ella no solo quería verse bien, quería verse superior. Y cada movimiento suyo, cada frase, cada gesto, estaba diseñado para recordarme que yo no pertenecía a ese mundo. Esteban, dijo en un momento, mientras sostenía su copa, deberías probar el vino. Es de una edición especial. No creo que lo encuentres en los lugares donde tú compras. Algunas risas se escaparon alrededor. Yo no tomo mucho, gracias, respondí tranquilo. Sí, ya lo sabemos, añadió con un tono dulce que escondía veneno. Hay cosas que no están hechas para todos. Otra risa más. Y Marcelo, callado. La cena continuó. Cada tanto, Daniela me corregía como si yo fuera un niño de 5 años. No se dice bujía, Esteban, así no hablan aquí. No se coma así el pan. Marcelo, explícale a tu papá lo que significa networking. ¿Cómo va a entenderte si no? La peor parte no fue que lo dijera. Fue como lo decía. Suavemente. Con esa voz melosa de quien quiere sonar amable, pero busca herir. Yo sentía un calor subirme por la nuca, pero aún así mantenía la cabeza firme. No era la primera vez que alguien me trataba como si yo no valiera mucho. Pero sí era la primera vez que venía de alguien tan cerca, tan íntimamente ligado a mi hijo. Entonces llegó el momento que jamás olvidaré. Daniela se levantó para hacer un pequeño brindis familiar. Quiero agradecer que todos estén aquí, dijo con orgullo, y también quiero hablar de algo importante. Marcelo y yo estamos considerando nuestro futuro. Tenemos planes grandes, importantes, y creemos que es momento de tomar decisiones. Mi hijo la miraba con ese brillo en los ojos que uno tiene cuando piensa que su pareja está diciendo algo noble. Yo ya conocía demasiadas personas como Daniela como para creer eso. Vi su mirada. Vi cómo calculaba hasta la postura de sus manos. Esto no era un anuncio. Era una trampa. Y una de esas decisiones tiene que ver con mi suegro, continuó, mirándome como quien observa un objeto viejo. Creemos que Esteban debería considerar vender su casa. El silencio cayó como un cuchillo sobre la mesa. A su edad, agregó, ya no es seguro vivir solo. Ya es momento de pensar en planes más responsables. Y ese dinero puede ayudarnos a todos. Ayudarnos a todos. No a él. No a su bienestar. A ellos. Yo intenté respirar, pero las palabras se incrustaron en mi pecho. Daniela, dije lentamente, yo estoy bien donde estoy. Esteban, interrumpió la madre de Daniela, por favor. Ya no tiene 40 años. Hay que ser realistas. Ustedes, los hombres de antes, siempre quieren hacer todo solos. Pero una casa tan vieja cuesta mantenerla. Sería mejor venderla antes de que se arruine o se convierta en un problema. Las risas comenzaron. Algunos asentaron, como si estuvieran de acuerdo. Yo miré a Marcelo. Él bajó la mirada. Ese gesto. Ese maldito gesto. Me dolió más que todas las palabras. Porque cuando el mundo te humilla, quieres al menos que tu hijo te mire a los ojos. Que te defienda. Que recuerde quién lo crió. Pero Marcelo no lo hizo. No levantó la voz. No puso una mano sobre la mía. No dijo mi papá no se toca. Nada. Y si te soy sincero, en ese instante sentí que lo había perdido. Cuando pedí permiso para levantarme de la mesa, Daniela sonrió como si hubiera logrado lo que quería. Pero yo no sabía aún la magnitud de su plan. No sabía que ese comentario sobre vender mi casa era solo la punta del iceberg. No sabía que mi humillación pública era parte de una estrategia mucho más grande. Una estrategia donde yo era el obstáculo que había que quitar del camino. Fue cuando fui al pasillo, camino al baño, que escuché aquella conversación en la cocina. Yo no fui a espiar. No soy ese tipo de hombre. Simplemente pasé, y escuché mi nombre. Daniela estaba hablando con su madre. Estaban sentadas, cómodas, riéndose bajito. Ese viejo no va a durar mucho, decía la madre. Tiene cara de que ya le duelen hasta los huesos. Mejor que la casa se aproveche ahorita que aún vale algo. Exacto, respondió Daniela. Además, Marcelo no se atreverá a decirle nada si yo lo presiono. Solo hay que convencerlo de que su papá está vulnerable. De que ya no puede vivir solo. Si logramos eso, Esteban no tendrá opción. Me quedé quieto. Muy quieto. Parecía que mis pies se habían clavado al piso. ¿Y el dinero? Preguntó la madre. Daniela sonrió. Ese tono jamás lo olvidaré. El dinero es para mi proyecto. Marcelo no lo sabe todavía, pero lo firmaré con su nombre. Después lo convencemos de que es para el bien de todos.
Mi corazón se heló. Ella no solo quería mi casa. Quería usar a mi hijo. Su nombre. Su futuro. Su vida. ¿Y si Esteban no quiere vender? Preguntó la madre. Entonces lo hacemos quedar como irresponsable. Como alguien que se niega a cooperar. Y Marcelo me va a apoyar. Siempre lo hace. Sentí una punzada tan fuerte en el pecho que tuve que apoyarme en la pared. No era solo humillación. Era la traición más calculada que he visto en mi vida. Y ahí, con la voz de Daniela retumbando en mis oídos, entendí lo que esa cena realmente fue. No una reunión, no un brindis, sino una ejecución social. Un intento de dejarme sin voz, sin valor y sin poder para defender lo único que me quedaba. Pero Daniela no sabía algo. Yo también sé proteger. Y cuando la vida te acorrala, uno aprende a pelear sin alzar la voz. Y lo que escuché esa noche fue suficiente para empezar la batalla. Porque por primera vez, ya no tenía miedo. Tenía pruebas. Y tenía algo que Daniela jamás imaginó. Gente que sí me respeta. Y un amigo con Informac. Y un clave que estaba a punto de cambiarlo todo. Al amanecer del día siguiente, todavía tenía en la cabeza cada palabra que Daniela y su madre dijeron en esa cocina. No eran voces, Renata, eran cuchillos. Me levanté temprano, más temprano que de costumbre. No dormí más de 2 horas. Me serví café, pero se me enfrió sin darme cuenta. No tenía hambre. No tenía sueño. Solo tenía un nudo en el estómago y una idea dando vueltas. Tengo que hacer algo. Tengo que moverme antes que ellos. A mis 58 años he aprendido que cuando alguien quiere quitarte algo, no espera. Actúa. Y Daniela estaba actuando. Necesitaba dinero. Necesitaba la casa. Necesitaba a Marcelo bajo control. Y sobre todo, necesitaba que yo desapareciera de esa ecuación. Ese pensamiento me acompañó todo el camino al taller. Ese día tenía 2 carros pendientes y un motor que revisar, pero mi cabeza no estaba ahí. Sentía que en cualquier momento Marcelo me llamaría para hablar de lo de anoche, pero el teléfono no sonó. Es curioso cómo el silencio de un hijo puede pesar más que 1000 insultos. Ese silencio me estaba matando. Llegué al taller, abrí la cortina metálica, respiré hondo y me preparé para un día largo. Pero antes de empezar, apareció don León, como siempre, temprano, puntual, con su café en mano. Él ha sido mi amigo por más de 20 años. Lo conozco desde que yo apenas empezaba con el taller y él trabajaba como encargado en una empresa de maquilas. Ha visto crecer a Marcelo. Ha visto pasar mi vida entera desde que Leonor murió. Desde la primera vez que llegó con un carro descompuesto, me dijo una frase que nunca olvidé. La gente que trabaja con las manos, Esteban, también trabaja con el corazón. Y tenía razón. Ese día, cuando me vio la cara, no me preguntó nada. Simplemente dejó el café en la mesa y se acercó despacio. ¿Qué pasó, hermano? Preguntó con esa voz de amigo que uno reconoce incluso con los ojos cerrados. Yo no quería hablar. No quería llorar. No quería desahogarme como un viejo dolido. Pero una mirada honesta tiene esa ventaja, te obliga a enfrentar lo que sientes. Le conté todo. La cena. La humillación. El plan de Daniela. Lo que escuché en la cocina. Cada palabra. Cuando terminé, don León se quedó callado. No me interrumpió ni una sola vez. Solo respiraba hondo, como si estuviera procesando algo más grande que una simple historia. Esteban, dijo finalmente, hay algo que no te he contado. Algo que creo que necesitas saber. Lo miré, confundido. Don León no es hombre de misterio. Si él dice que hay algo más, es porque es importante. Tú sabes que yo trabajé en la empresa donde Marcelo está ahora, empezó. Y aunque ya no estoy ahí, todavía tengo amigos adentro, gente que escucha cosas. Yo sentí el corazón acelerarse. No necesitaba que terminara la frase para saber que lo que venía no me iba a gustar. Hace semanas, continuó, escuché rumores de un proyecto nuevo. Un proyecto que están financiando con capital externo. Un proyecto arriesgado, Esteban, muy arriesgado. Y lo preocupante es que, escuché el apellido de tu nuera. Se me heló la espalda. ¿Daniela? Pregunté. Sí. Y no solo eso. También escuché que quieren usar el nombre de Marcelo como responsable administrativo del proyecto, aunque él no está preparado para eso. Y si el negocio sale mal, el que se va a hundir es él. Ahí me temblaron las piernas. Tuve que sentarme. No por edad. Por la desesperación. ¿Qué tipo de proyecto es? Pregunté. Algo relacionado con importación de equipo médico. Pero no tienen permisos claros,
no tienen respaldo financiero suficiente y, hizo una pausa, los inversores no son muy confiables. Yo cerré los ojos. Podía ver todo claro. Como si la humillación de la noche anterior hubiera sido la primera parte del plan, y esto era la trampa final. Daniela quería mi casa, mi estabilidad, mi silencio, el nombre de Marcelo, y un hombre manipulable que no cuestionara nada. Y yo soy el único que podía detenerla. Esteban, escucha, dijo don León, acercándose. Si Marcelo firma ese proyecto, se acabó. Puede endeudarse de por vida. Puede perder su trabajo. Puede meterse en problemas legales serios. Daniela no lo va a proteger. Ella solo está pensando en ella. Yo apreté los puños. Sentí rabia. Sentí miedo. Sentí algo que no había sentido desde que Leonor murió, ganas de pelear. Tienes que hablar con él, dijo don León. Tienes que decirle todo. Yo negué con la cabeza. No me va a creer. Daniela lo maneja como quiere. Si le digo lo que escuché, va a pensar que estoy exagerando o que lo digo por enojo. Él ya no me escucha, León. No desde que se casó. Mi amigo me miró con tristeza. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y ahí, en ese taller lleno de grasa, tornillos, aceite y herramientas viejas, me di cuenta de algo que no había querido ver. A veces, el silencio es un arma. Y a veces, la verdad necesita testigos. No opiniones. No discusiones. Hechos. Y yo, tenía uno. La conversación de Daniela y su madre. El plan del negocio. Los rumores dentro de la empresa. El peligro real para Marcelo. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, ya no sentí miedo de perderlo. Sentí miedo de que él perdiera su vida entera por culpa de la persona equivocada. Tengo que actuar, le dije a León. Pero no hablando. Daniela es experta en voltear palabras. Si yo digo algo, lo va a manipular. Tengo que moverme de otra manera. León asintió. ¿Y qué vas a hacer? Yo me quedé callado unos segundos. Miré mi taller, mis herramientas, mi vida entera. Y dije lo que nunca pensé que diría. Voy a protegerlo, aunque él no quiera. Y voy a detener ese negocio antes de que lo arruiné para siempre. Ahí fue cuando don León me vio con un brillo distinto en los ojos. No el brillo de un hombre derrotado. No el brillo de un padre humillado. Sino el brillo de alguien que, aún roto, todavía sabe pelear. Porque cuando la vida te arrincona, te enseña a defender lo que amas con más fuerza que nunca. Y lo que Daniela no sabía, era que no estaba solo. Tenía a León. Tenía mi experiencia. Tenía la verdad. Y algo muy importante. Tenía el número de la persona clave en ese negocio. La persona que Daniela estaba usando para armar su plan. Un hombre que necesitaba saber la verdad. Una sola llamada podía cambiarlo todo. Destruir ese proyecto. Quitarle el poder. Desenmascararla. Y esa llamada. Se estaba acercando. Esa tarde regresé a casa con el corazón pesado. No era cansancio físico, ese lo conozco bien. Era un peso moral, emocional, ese que se siente cuando sabes que estás por cruzar un punto sin retorno. Me serví un vaso con agua y me quedé mirando la mesa como si algo ahí pudiera darme respuestas. Sentía el silencio de la casa como un testigo incómodo. Leonor ya no estaba. Marcelo tampoco. Y ahora, ni siquiera la paz quedaba. Me senté en la cama con algunos papeles que tenía guardados en una caja de metal, la misma caja donde Leonor y yo guardábamos los documentos importantes, la escritura de la casa, la póliza del seguro, recibos, certificados viejos, fotografías que ya no muestran colores. Abrí lentamente la caja y comencé a revisar los documentos. No lo hacía para convencerme de nada, sino para recordarme que esa casa no era un simple inmueble. Era mi historia. Era mi vida. Era el último espacio donde la voz de mi esposa todavía resonaba en las paredes. La escritura tenía mi nombre. Esteban Ramírez. Clarito. Firme. Indiscutible. Recordé cuando la compré. Recuerdo que Leonor se emocionó tanto que lloró esa noche. Es pequeña, Esteban, pero es nuestra, dijo. Y yo le prometí que jamás la vendería. Jamás la perdería. Que sería el hogar donde Marcelo crecería seguro. Por eso me dolió más escuchar a Daniela hablar de esa casa como si fuera una moneda de cambio. Como si yo fuera un mueble viejo que ya podía tirarse. Mientras sostenía la escritura entre mis manos, volví a escuchar las palabras de don León en mi cabeza. Si Marcelo firma ese proyecto, se acaba. Y también recordé la risa de Daniela, esa risa que había usado para humillarme frente a su familia.
Esa combinación, dolor y claridad, me sacudió. Me levanté, guardé los documentos y empecé a caminar por la casa. No estaba buscando nada, estaba buscando valor. El valor que a veces se pierde cuando el amor te derrota. Cuando la decepción de un hijo te encierra en dudas. Cuando la humillación te hace sentir que no tienes derecho a defenderte. Pero algo cambió dentro de mí esa tarde. No sé cómo explicarlo. Fue como si la imagen de Leonor, su voz suave, su fuerza silenciosa, me acompañara por la casa. Cuida a Marcelo, decía siempre. Pero nunca dijo aunque él deje de cuidarte a ti. Respiré hondo. Tenía que tomar una decisión que ningún padre quiere tomar. Proteger a su hijo, incluso de su propio matrimonio. Mientras caminaba hacia la sala, escuché mi celular vibrar. Era un mensaje de Marcelo. Pa, ¿podemos hablar luego? Daniela está triste por lo de ayer. Dice que te vio alterado. Creo que malinterpretaste algunas cosas. Me quedé viendo la pantalla. ¿Alterado yo? ¿Malinterpreté? ¿Ella está triste? Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ganas de contestar. Por primera vez entendí que Marcelo ya no estaba viendo la realidad. Estaba viendo la versión de la realidad que Daniela le diseñaba. Guardé el celular. No era momento de discutir. No era momento de convencer. Era momento de actuar. Fui a mi escritorio, abrí la gaveta y saqué un papel donde venía anotado un número que me había dado don León hacía años, cuando él todavía trabajaba en la empresa donde ahora estaba Marcelo. Por si algún día pasa algo, me había dicho. Yo nunca pensé que ese algo llegaría. El número pertenecía a don Arturo Santana, un inversionista serio, mayor que yo, conocido por no tolerar engaños. Él estaba involucrado, sin saberlo por completo, en el proyecto turbio donde Daniela quería poner a Marcelo como responsable. Mi mano temblaba un poco. No de miedo. De decisión. Sé perfectamente que, al hacer esa llamada, no solo estaba a punto de destruir los planes de mi nuera. También estaba abriendo los ojos de Marcelo de una manera que le iba a doler. Antes de marcar, me quedé mirando mis manos. Las manos de un mecánico. Manchadas por años. Llenas de historia. Manos que habían cargado a Marcelo de niño. Manos que habían trabajado bajo el sol, bajo la lluvia, con frío, sin descanso. Manos que habían limpiado lágrimas de Leonor en sus últimos meses. Manos que habían construido más de lo que Daniela jamás comprendería. Y pensé, si estas manos no detienen esto, ¿quién lo hará? Me senté. Tomé el teléfono. Di un respiro profundo. Y marqué. Cada tono que sonaba se sentía como un paso hacia algo irreversible. Pero al mismo tiempo, como un acto de justicia. Cuando finalmente contestó, escuché la voz grave y formal de don Arturo. ¿Bueno? Dijo. ¿El señor Arturo Santana? Pregunté. Sí, ¿quién habla? Mi voz no tembló. No esta vez. Habla Esteban Ramírez. Soy el suegro de Daniela Ortega, y creo que hay algo muy importante que usted necesita saber antes de avanzar con ese proyecto en el que ella lo quiere involucrar. Hubo silencio. Pero no un silencio incómodo. Un silencio de atención. Un silencio de alguien que sabe reconocer la gravedad en el tono de otro hombre. Le escucho, respondió Arturo finalmente. Tragué saliva. Y comencé a hablar. No exageré nada. No inventé nada. No dramaticé nada. Le conté exactamente lo que escuché en esa cocina. Los planes de Daniela. El uso del nombre de Marcelo sin su autorización real. El objetivo de presionarme para obtener dinero. La necesidad de controlar la narrativa antes de que yo sospechara. El riesgo que implicaba el negocio. El peligro legal para todos los involucrados. Arturo no dijo ni una sola palabra mientras hablaba. Solo respiraba. Escuchaba. Ponía atención. Cuando terminé, hubo un momento de quietud. Señor Ramírez, dijo por fin. Lo que usted me ha dicho, confirma cosas que ya sospechábamos. Gracias por tener el valor de hablar. No todos lo harían. Mi corazón empezó a latir más rápido. Por favor, añadió Arturo. No haga nada más. Nosotros nos encargaremos. Y tenga por seguro que su hijo no firmará nada. Daniela tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos. Sentí que el aire volvía al cuerpo. No como alivio, sino como certeza. La llamada había terminado. El plan de Daniela acababa de desplomarse. Colgué el teléfono. Y me quedé ahí sentado, en silencio. Sabía que esa decisión tenía un costo. Que Marcelo iba a querer explicaciones. Que Daniela iba a venir por mí.
que la tormenta apenas estaba comenzando. Pero por primera vez en meses, sentí algo parecido a paz. No porque hubiera ganado nada, sino porque dejé de perderme a mí mismo. Y porque, aunque Marcelo no lo entienda hoy, un padre sabe cuándo tiene que luchar. Incluso si su hijo está del lado equivocado al principio. Esa llamada fue el inicio del fin. Lo que vino después desnudó a Daniela por completo. Después de aquella llamada, me quedé sentado varios minutos sin moverme. Mis manos seguían quietas sobre la mesa, pero dentro de mí sentía que algo se había puesto en marcha, algo inevitable. No era un triunfo. No me sentía victorioso. No había orgullo. Solo sentía una mezcla amarga de tristeza y determinación. Tristeza, por lo que venía. Determinación, porque por fin estaba defendiendo algo que Daniela no tenía derecho a tocar. El silencio de la casa fue interrumpido por un mensaje. Marcelo. Pa, Daniela está muy mal por cómo te comportaste ayer. Está llorando. Me pidió que te pida que la respetes más. ¿Podemos pasar a hablar? Lo leí 1, 2, 3 veces. Y cada vez sentí más claro que Daniela había empezado a mover sus fichas. Llorar. Victimizarse. Manipular a Marcelo. Convertirme en el villano. Es un método tan viejo como efectivo, cuando quien recibe el golpe no sabe ver más allá de las lágrimas falsas. No respondí. No porque no quisiera hablar, sino porque por primera vez entendí que hablar con Marcelo antes de que todo se destapara, solo iba a empeorarlo. 2 horas después, don León llegó al taller agitado. Esteban, ya pasó. ¿Qué pasó? Pregunté. Arturo, dijo con los ojos muy abiertos. Arturo actuó. Llamó a la empresa. Canceló el proyecto. Congeló los fondos. Y pidió una auditoría completa. Sentí un vuelco en el pecho. ¿Tan rápido? Cuando alguien como él se da cuenta de que lo quieren usar, no espera, dijo León. Y hay más. Se acercó un poco. Su voz bajó. Daniela fue llamada a una reunión de emergencia esta misma mañana. Frente a los directivos. Frente a recursos humanos. Frente a Arturo. Fue cuestionada. Le pidieron explicaciones. ¿Y sabes qué hizo? Yo negué con la cabeza. Traicionó a Marcelo en un segundo. Dijo que él sabía todo. Que él era cómplice. Que él estaba enterado del negocio. Que él había sido el que buscó los fondos. Me quedé helado. Por más que Daniela fuera como era, jamás imaginé que lo arrojaría debajo del autobús tan rápido. ¿Marcelo estaba ahí? Pregunté. No. Pero lo llamaron después. Y ahora lo traen entre interrogatorios y explicaciones. Esteban, tu hijo está en el ojo del huracán sin entender absolutamente nada. Ahí sentí un nudo en la garganta. Es curioso cómo funciona el corazón de un padre. Puedes estar decepcionado, herido, roto. Pero escuchar que tu hijo está sufriendo, te aprieta el pecho como si se tratara de un niño pequeño. ¿Y Daniela? Pregunté con una voz que no reconocí. Suspendida temporalmente, dijo León. No oficialmente. No por escrito. Pero está aislada. La están investigando. Arturo pidió revisar todas sus comunicaciones. Todos sus movimientos. Y si encuentran algo, va para afuera. Me quedé callado. No por sorpresa, sino porque lo que yo sabía desde esa cena, por fin estaba saliendo a la luz. Daniela no solo era controladora. No solo era clasista. No solo era humillante. Era peligrosa. Mientras hablábamos, mi celular vibró. Era un número desconocido. Respondí. ¿Señor Esteban Ramírez? Preguntó una voz seria. El mismo. Habla la licenciada Robles, del Departamento Jurídico de Corporativo Salvatierra. Necesitamos que venga hoy mismo a confirmar la información que usted proporcionó al señor Arturo Santana. Su testimonio es clave. Mi sangre se heló. ¿Testimonio? Sí, señor Ramírez. Su llamada de ayer destapó un posible fraude interno. Necesitamos escuchar lo que sabe. Es confidencial, pero necesario. Colgué. Miré a don León. Y él solo dijo. No estás solo. Yo te acompaño. Horas después, estaba sentado en una sala de juntas fría, iluminada con luces blancas. Frente a mí había 3 personas, la licenciada Robles, un directivo serio que parecía no parpadear, y un asistente tomando notas. A un lado estaba Arturo, el mismo hombre que había escuchado mi llamado la noche anterior. Señor Ramírez, dijo Arturo con respeto, gracias por venir. Necesitamos que nos cuente exactamente lo que escuchó en la reunión familiar de ayer. Repetí palabra por palabra.
Todo. Sin adornos. Sin exageraciones. ¿Cómo pasó? Los tres en la mesa no movieron un músculo. Tomaban nota. Hacían preguntas. Pedían precisión. Y mientras más detalles daba, más notaba que ya tenían piezas sueltas que estaban encajando con las mías. Cuando terminé, Arturo habló. Con esto, confirmamos que Daniela Ortega actuó de mala fe. Y que estaba intentando utilizar a su esposo como responsable legal sin su conocimiento. Lo que intentó hacer es grave. Muy grave. Yo asentí sin decir nada. No estaba ahí para disfrutar. Ni para ganar. Ni para vengarme. Estaba ahí para salvar a mi hijo. Aunque él nunca supiera cómo. La licenciada Robles añadió. Vamos a proceder legalmente. Marcelo será llamado en las próximas horas. Pero no como sospechoso, sino como víctima de manipulación. Necesitará fuerza. Su hijo va a necesitar apoyo, señor Ramírez. Esto no termina aquí. Cuando salí del corporativo, el aire afuera se sentía diferente. Fresco. Pesado. Como el aire antes de una tormenta grande. Y la tormenta llegó. No pasaron ni 20 minutos cuando mi celular comenzó a sonar. Daniela. No contesté. Volvió a sonar. Daniela. Lo colgué. Tercer intento. Daniela. Insistente. Desesperada. Acosadora. Lo apagué. Llegué a casa y apenas cerré la puerta, escuché golpes afuera. Golpes fuertes. Acelerados. Abrí. Daniela estaba ahí. El maquillaje corrido. Los ojos rojos. El cabello desordenado. El rostro torcido por una mezcla de ira y miedo. Fuiste tú. Gritó sin saludar. Fuiste tú, viejo metiche. Tú arruinaste todo. ¿Quién te crees para meterte en mi vida? No respondió a su propia pregunta. Se lanzó contra mí con palabras que parecían cuchillos. Me mandaron llamar. Me interrogaron. Me exhibiste. Me quitaste todo. Tú y tus mentiras. Yo la miré con una calma que no sentía por dentro. No mentí, respondí. Solo dije lo que escuché. Daniela apretó los dientes. Yo te voy a destruir, Esteban. Te lo juro. Marcelo va a odiarte cuando se entere. Voy a hacer que te saque de esa casa. Voy a... Y ahí la interrumpí. Por primera vez desde que la conocí, la interrumpí. Ya no tienes poder sobre Marcelo. Ella se quedó congelada. Abrió los ojos. La mandíbula le tembló. ¿Qué dijiste? Que ya no tienes poder. Y muy pronto. No tendrás donde esconderte. Daniela retrocedió un paso. La máscara se rompió. Ahí no había soberbia. No había dominio. Solo miedo. Un miedo profundo. El miedo de alguien que construyó su vida sobre mentiras. Y que por fin se estaba derrumbando. Esteban, susurró casi sin voz. No hagas esto. Por favor. No, no me destruyas. Y en ese instante supe que el papel de víctima era solo la siguiente estrategia. Pero esta vez, ya no tenía vuelta. Daniela, dije con firmeza. Yo no te destruyo. Tú sola cavaste este hoyo. Y ahora estás cayendo en él. Cuando cerré la puerta, escuché cómo golpeaba el cristal. Cómo gritaba mi nombre. Cómo amenazaba. Cómo lloraba. Cómo roía cualquier pedazo de manipulación que pudiera usar. Pero ya no tenía nada. Ya no tenía control. La primera pieza había caído. Y la segunda, venía de camino. Porque mientras Daniela gritaba afuera, Marcelo estaba siendo citado por la empresa. Y lo que él escucharía ahí, rompería todo lo que creía saber. Esa tarde, mientras Daniela seguía golpeando mi puerta como si de eso dependiera su vida, recibí una llamada que me heló el alma. No era ella. No era la empresa. Era Marcelo. Su nombre en la pantalla me provocó algo extraño, una mezcla de alivio, tristeza y un cansancio que no sabía que cargaba hasta ese momento. Contesté despacio, sin saber qué esperar. ¿Papá? Dijo con la voz rota. No era enojo. No era reclamo. No era orgullo. Era miedo. Miedo de verdad. Estoy aquí, respondí, intentando mantener la voz firme. Me llamaron, su respiración era irregular. Me citaron a la empresa. Me dijeron que tenía que presentarme urgentemente. Papá, ¿qué está pasando? Me dijeron que fue por una denuncia, y que Daniela está involucrada. Me quedé callado unos segundos. Su voz tenía ese tono que solo escuché cuando era niño y se había lastimado. Un tono que yo pensé que jamás volvería a oír. Marcelo, escucha, dije despacio. Lo que está pasando,
es la consecuencia de cosas que tú no sabías. Cosas que Daniela hizo sin tu consentimiento. Cosas que yo no podía quedarme callado viendo cómo te arrastraban. Al otro lado de la línea escuché cómo se quedaba sin aire. ¿Mi esposa? Papá, dime que esto es un malentendido. Dime que no estás implicado en nada. Dime que Daniela no, se interrumpió, como si las palabras le pesaran demasiado. Yo no estoy implicado en nada, hijo, respondí con firmeza. Pero si te tengo que decir algo, Daniela te usó como ficha. Y si yo no intervenía, te arruinaba la vida. Hubo silencio. Un silencio que dolió más que cualquier palabra. Voy para allá, dijo finalmente. No sé a quién creerle, no sé qué pensar, pero voy para allá. Colgó. Me quedé ahí, de pie, sin moverme, sintiendo que algo muy grande estaba a punto de romperse, o de arreglarse. No sabía cuál de las dos. Pero sabía que esa conversación iba a ser definitiva. Una hora después, Marcelo llegó. Lo vi desde la ventana. Caminaba rápido, torpe, confundido. Sus ojos estaban rojos como si hubiera llorado en el coche. Apenas abrió la puerta, Daniela, que seguía afuera, corrió hacia él como una actriz en su escena final. Amor, no escuches a tu papá. Él está inventando cosas, está celoso, quiere separarnos, siempre ha estado en contra de nuestro futuro, solo quiere manipularte. Marcelo levantó la mano para detenerla. Basta, Daniela, gritó. Dime la verdad. ¿Qué hiciste? Ella retrocedió. Ahí, por primera vez, vi miedo real en sus ojos. No miedo de perder dinero. No miedo de perder el negocio. Miedo de perder el control. Yo solo, quería lo mejor para nosotros, comenzó a decir. Tu papá está exagerando. Ese viejo escuchó mal. Todo se está saliendo de proporción, Marcelo. Créeme. Créeme a mí. Marcelo la miraba, pero no como la miraba antes. No como alguien enamorado. No como alguien hipnotizado. La miraba como un hombre que de pronto está viendo la verdad frente a sus ojos, y no puede creer que estuvo ciego tanto tiempo. Daniela, dijo él, con un hilo de voz. ¿Es cierto que me querías hacer responsable del proyecto sin decirme nada? Ella abrió la boca. Pero no salió ninguna palabra. ¿Es cierto, insistió, que querías usar la casa de mi papá para financiar algo que ni siquiera tenemos firmado? ¿Es cierto que intentaste manipularlo para que vendiera lo único que tiene? ¿Es cierto que hablaste de él como si fuera un estorbo? Ella tragó saliva. Retrocedió un paso. Marcelo, yo solo. Respóndeme. Rugió él. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Daniela. Pero esta vez, no eran de tristeza. Eran de derrota. Sí, susurró finalmente. Pero no lo entiendes. Yo lo hacía por ti, por nosotros, pensé que era lo mejor. En ese instante, Marcelo se llevó las manos a la cabeza. Se giró hacia mí, desesperado. Papá, ¿cómo dejé que esto pasara? ¿Cómo? ¿Cómo pude permitir que ella te hablara así? ¿Cómo pude no darme cuenta? Yo lo miré. Y no vi a un hombre. Vi al niño que un día cargué cuando tenía fiebre. Vi al joven que lloró cuando murió Leonor. Vi al muchacho que creyó que podía con todo. Me acerqué y puse mi mano en su hombro. Hijo, a veces el amor nos vuelve ciegos. Y cuando alguien manipula esa ceguera, uno no ve el peligro, ni las señales, ni las intenciones. No te culpes. Todos hemos confiado en la persona equivocada alguna vez. Marcelo rompió a llorar. No un llanto suave. No uno silencioso. Un llanto profundo, desgarrado. El llanto de un hijo que por fin ve la verdad que nunca quiso aceptar. Daniela, al verlo quebrarse, intentó acercarse. Amor, por favor, escúchame, yo no quería lastimarte. Todo esto lo hago por ti. Tu papá malinterpretó todo, él siempre me ha odiado. Marcelo levantó el rostro, lleno de lágrimas, pero con una firmeza que jamás le había visto. No hables de mi papá, dijo con una calma que dolía más que un grito. No vuelvas a hablar de él. Tú me alejaste de él. Me aislaste. Lo humillaste. Me hiciste creer que no valía. Y todo, para usarme. Para usar su casa. Para usar mi nombre. Para usar mi vida. Daniela se tapó la boca. Marcelo, no. Daniela, interrumpió él. Voy a la empresa. Voy a aclarar todo. Y tú vas a asumir las consecuencias de tus decisiones. Ella tembló. ¿Me estás dejando? Marcelo tardó un momento en responder. Ese momento fue como ver un puente derrumbarse en cámara lenta. No lo sé, dijo con voz quebrada. Pero hoy,
no eres la mujer que creí que amaba. Y Daniela se desplomó. No físicamente. No se desmayó. Pero se derrumbó como persona. Como máscara. Como personaje. Y por primera vez, dejó de hablar. Marcelo entró a la casa. Yo lo seguí. Se sentó en la silla donde yo había pasado la noche anterior. Se agarró la cabeza. Papá, dijo. Perdón. Perdóname por no verte. Por no defenderte. Por no creerte. Por no entender. Te fallé. Te fallé como hijo. Te fallé como hombre. Y no sé cómo reparar esto. Me senté frente a él. Hijo, no necesito que repares nada. Solo necesito que abras los ojos. Lo que viene ahora va a ser difícil. Te van a citar. Te van a preguntar. Te van a cuestionar. Pero quiero que recuerdes algo, tú no eres culpable de nada. Nada. Papá, su voz tembló. ¿Por qué hiciste esa llamada? Y ahí, lo miré directo a los ojos. Porque un padre protege, incluso cuando le toca hacerlo en silencio. Porque preferí que me odiaras, a ver cómo tu vida se iba por un barranco. Porque un día le prometí a tu mamá que nunca te dejaría caer. Y una promesa, es una promesa. Marcelo cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran. Papá, gracias, susurró. Gracias por salvarme, incluso cuando yo no veía que necesitaba ser salvado. Me levanté. Puse mi mano en su mejilla. Como cuando era niño. Ve a la empresa. Habla con la verdad. No tengas miedo. Ellos ya saben quién eres. Y seguramente, hoy te van a conocer de verdad. Se limpió la cara. Respiró hondo. Y salió rumbo a la empresa. Mientras lo veía irse, supe que ese día, Marcelo crecería. Y Daniela, finalmente caería. Pero aún faltaba una última parte. La más dura. La más necesaria. Y esa parte, estaba por llegar. Ese día, después de que Marcelo salió rumbo a la empresa, la casa se quedó en un silencio extraño. Un silencio pesado, distinto al que había sentido la noche anterior. No era un silencio de soledad, era un silencio de transición. Como si el aire mismo estuviera esperando el resultado de lo que estaba por pasar. Daniela seguía afuera, sentada en la banqueta, llorando, llamando, revisando su teléfono como si buscara un milagro. Pero yo sabía que ya no había nada que pudiera salvarla. No porque yo lo deseara, sino porque así es la vida. Tarde o temprano, la verdad alcanza a todos. Yo cerré la cortina para no verla más. Su llanto no me movía nada. No porque yo fuera cruel, sino porque sabía demasiado bien la diferencia entre lágrimas sinceras y lágrimas tácticas. Daniela lloraba ahora porque se quedó sin control, sin terreno, sin máscara. Lloraba por consecuencia, no por arrepentimiento. Me senté, esperé. No podía hacer otra cosa. Ni podía acompañar a Marcelo, ni podía intervenir, ni podía aparecer en la empresa. Él tenía que enfrentar esto solo. Por primera vez en mucho tiempo, Marcelo tenía que verse a sí mismo sin la sombra de Daniela. Tenía que hablar sin que ella le dictara las palabras. Y yo, tenía que confiar en que ese hombrecito que crié, ese joven que había perdido entre manipulaciones, todavía estaba ahí, escondido, pero vivo. Pasaron 2 horas. Luego 3. El sol se movió en la ventana. Y el silencio seguía. De pronto, escuché el motor de un coche detenerse afuera. No fue fuerte. No fue dramático. Solo un sonido seco, mecánico. Me acerqué a la puerta. Respiré hondo. Abrí. Marcelo estaba ahí. No necesitó hablar. Su rostro lo decía todo. No era el hombre derrotado que salió horas antes. Tampoco era el hombre arrogante que Daniela moldeó. Era una mezcla nueva. Una mezcla que solo se forma cuando alguien enfrenta la verdad de frente y sobrevive. Entró sin decir palabras. Yo cerré la puerta. Daniela, al verlo, corrió hacia él, llorando, tomándole los brazos. Amor, por favor, dime qué pasó. Dime que no te hicieron nada. Dime que esto se puede arreglar. Él la apartó suavemente, sin empujarla, pero sin permitirle seguir. Daniela, dijo con voz quebrada. Se acabó. Ella se congeló. Su respiración se cortó. Y no dejó de parpadear, como si no entendiera lo que estaba oyendo. ¿Qué quieres decir? Susurró. Marcelo tragó saliva. Hablé con la empresa. Con Arturo. Con jurídico. Revisaron todo. Confirmaron lo que hiciste. Confirmaron tus mensajes. Confirmaron tus correos. Confirmaron que me querías poner como responsable legal sin mi aprobación.
Confirmaron que presionaste a mi papá para sacar dinero para tu proyecto. Confirmaron todo. Daniela se llevó las manos a la boca. Marcelo, yo. ¿Y sabes qué más confirmaron? Continuó él, sin levantar la voz. Que si no fuera porque mi papá habló, hoy estaría metido en un fraude sin saberlo. Ella retrocedió un paso. Luego otro. Era como ver a alguien perder el equilibrio en un piso que de pronto se volvió resbaloso. Amor, yo puedo explicarte, balbuceó. Marcelo negó con la cabeza. No quiero que me expliques nada. Quiero que entiendas algo. Me hiciste elegir entre mi propio padre y tus mentiras. Me alejaste de él. Me dijiste que él era un limitante. Que era un estorbo. Que era un viejo tonto que no sabía de nada. Y mientras yo te creía, tú estabas destruyendo lo único bueno, lo único limpio que tenía en mi vida. Daniela empezó a llorar más fuerte. Marcelo, por favor no digas eso, yo te amo. No, la interrumpió él. Tú no me amas. Tú amas el control. Amas sentirte por encima. Amas manejar a la gente como piezas. Amas usar a quien te conviene. Y cuando ya no te conviene, lo tiras. Eso hiciste con mi papá. Y eso ibas a hacer conmigo. Daniela cayó de rodillas. Un llanto fuerte, intenso, pero hueco. No era culpa. Era miedo. Yo me quedé quieto. No intervení. No era mi lugar hacerlo. Marcelo necesitaba decir esto. Necesitaba romper cadenas que llevaba años sin ver. Dani, dijo él con un suspiro cansado. Me pidieron que tomara distancia del proyecto. Que firmara una declaración. Que colaborara con la investigación. Y, me dijeron que debía reconsiderar mi círculo cercano. ¿Sabes qué significa eso? Ella lo miró con desesperación. Que te están obligando a escoger entre ellos y yo. No, respondió Marcelo con un dolor profundo. Me están obligando a escoger entre la verdad y una mentira. Entre la vida que merezco y la trampa que tú construiste. Ella intentó levantarse para tocarlo, pero él dio un paso atrás. Daniela, dijo. Vete. El silencio que siguió fue brutal. No había gritos. No había pleitos. No había portazos. Solo una verdad inevitable. Ella se levantó temblando. Miró a su alrededor. Miró la casa. Miró la calle. Miró a Marcelo. Miró a mí. Y por primera vez desde que la conocí, no tuvo nada que decir. Salió. Cerró la puerta con suavidad. Y se fue. No sé si lloré en ese momento. No sé si respiré. No sé si parpadeé. Solo sé que cuando Marcelo se dio vuelta hacia mí, tenía los ojos llenos de lágrimas. Papá, dijo. Lo siento. Lo siento por todo. No puedo creer lo ciego que estuve. No puedo creer que te dejé solo. No puedo creer todo lo que permití. Perdóname. Perdóname, por favor. Yo me acerqué. Y por primera vez en años, abracé a mi hijo. Un abrazo que él necesitaba. Un abrazo que yo necesitaba. Un abrazo que Leonor habría querido ver. Él lloró como un niño. Yo lo sostuve como un padre. Hijo, no me debes nada, le dije con la voz quebrada. Solo vive con la verdad. Solo vive con dignidad. Solo vive libre. Lo demás, lo repara el tiempo. Marcelo respiró hondo. Se limpió el rostro. Papá, ¿cómo pagarte todo lo que hiciste por mí? ¿Cómo agradecer que me salvaste la vida? Yo sonreí. No una sonrisa feliz. Una sonrisa de un hombre cansado, pero en paz. Siguiendo tu camino con la cabeza en alto, respondí. Y nunca más permitiendo que nadie te haga sentir menos. Eso basta. Se quedó callado. Como si mis palabras lo hubieran golpeado directamente al alma. Luego, se sentó a mi lado. Papá, prometo reconstruir lo nuestro. Prometo estar contigo. Prometo no dejar que nada ni nadie vuelva a ponernos en contra. Yo asentí. Eso es todo lo que necesito. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Marcelo me miró y dijo. Papá, ¿qué hubiera pasado si no hubieras hecho esa llamada? Y ahí entendió. Ahí lo vio todo claro. Yo dejé el tenedor sobre el plato. Y dije, sin dramatismos. A veces, una sola llamada puede destruir un mal plan. Pero también puede salvar una vida. Marcelo bajó la cabeza. Yo levanté la mirada. Y pensé. Daniela quiso destruirme, pero terminó destruyéndose sola. Porque cuando alguien construye su vida sobre manipulación, mentira y control, tarde o temprano, esa vida se derrumba. Y cuando se derrumba, no importa cuántas lágrimas llore, no importa cuántas palabras invente,
No importa cuánta culpa quiera repartir. La verdad siempre encuentra la forma. Y esta vez, nos encontró a nosotros. Gracias por escuchar esta historia. Si tú también has vivido algo parecido, cuéntame en los comentarios desde donde me estás escuchando. Tu historia puede ayudar a otro hombre a abrir los ojos. Y si quieres más relatos reales como este, suscríbete. Porque aquí, las lágrimas no se esconden, se cuentan.